tú tocas un micrófono y ya no lo puedes dejar nunca más. Hay gente que no lo entiende. ¿Tú elegiste la radio o la radio te eligió a ti? Yo elegí la radio. A ver, la pregunta que me estás haciendo es tan infinitamente buena que exige una contestación lo mejor posible. Yo creo en el prescriptor duro como clave para la radio de hoy en día. Tengo a los Oasis 10 minutos para disfrutar de ellos y solamente les falta escupirme. O Mercury en un pasillo, Freddie Mercury de Queen mirándote. ¿Qué opinas tú de artistas como Calvin Harris, David Guetta? Hay discjockeys que llenan más que grupos de música. ¿Qué canción elegirías de la época que te tocó a ti vivir de World Dance Music como presentador y que define perfectamente el espíritu de aquel fenómeno que arrasó en la radio? Cuando yo creo World Dance Music, yo lo creo por el concepto a nivel global de la música de baile, y yo tengo la sensación, fíjate, duro lo que te voy a decir ahora, que si triunfó en los 90 la música de club, lo que tú estás diciendo es porque la gente quería ser moderna. ¿Y tú crees que España estuvo a la altura de este fenómeno internacional de la música Eurodance? Yo noté cuando estaba haciendo ese curso en la Capital Radio, me sentí inferior. ¿Cómo fue convivir con la ruta del bacalao? Vicent me dice, la primera frase me dice: hola Fernandisco, soy Vicent Argudo, del jefe de música del grupo Prisa. ¿Quieres volver a casa? ¿Dónde está el After? José Manuel Duro presenta el videopodcast de música dance más influyente de España. Una charla sin filtros, con DJs, artistas y la gente que mueve la industria de la música electrónica. Sin postureo, solo historias reales. ¿Dónde está el After? En este tercer episodio de ¿Dónde está el After? Nos acompaña una de las voces más reconocibles de la historia de la radio musical en España. Un hombre que no solo puso canciones, sino banda sonora a nuestras vidas. Durante décadas, millones de personas crecieron escuchándole. Descubrimos artistas, aprendimos tendencias y vivimos momentos inolvidables gracias a su manera única de comunicar. Porque hay locutores y luego están las leyendas. Su voz ha acompañado viajes, tardes de estudio, salidas nocturnas, primeros amores y generaciones enteras pegadas a la radio. Cercano, apasionado y siempre con una sensibilidad especial para conectar con la música y con la gente. Hablar de radio musical en este país es inevitablemente hablar de Fernandisco. Hoy, en este tercer episodio de ¿Dónde está el After?, tenemos el privilegio de compartir este rato con alguien que marcó una época y cuyo legado sigue más vivo que nunca. Fernandisco, qué ilusión tenerte con nosotros en este tercer episodio de ¿Dónde está el After? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al episodio número 3 de ¿Dónde está el After? Hoy con todos nosotros tenemos el auténtico placer de recibir a una leyenda viva de la radio. Hoy está con nosotros Fernandisco. ¿Qué pasa, Duro? ¿Cómo estás, tío? Bienvenido. Que me digas leyenda, me hace mucha ilusión que me lo digas tú. Sí. Que no creo ser una leyenda, pero sí que creo que tengo muchos amigos que me consideran un buen pro, y ese es un regalo, ¿no?, que me estás haciendo ahora diciéndome eso, y espero aportar muchas cosas al After y que la gente se lo pase bien. Seguro que contigo se lo pasan muy bien, y espero yo aportar alguna cosita. Vamos a aportar muchísimas cosas porque... Espero. No, yo estoy convencidísimo, yo tenía muchísimas ganas, te lo he comentado 1000 veces cuando nos vemos por los pasillos aquí de los 40, que tuve la suerte, el privilegio de escucharte a través de la radio, siendo muy jovencito. Me crié con tu música, con tu manera de hacer radio, y para mí hoy es un auténtico placer que estés visitando este proyecto que está creado con tanta ilusión, por donde está pasando gente que tiene, sobre todo, muchas cosas que contar, y yo creo que tú eres una de ellas. Pues no lo sé, Duro. Al final, tanto tú como yo y muchos compañeros de esta casa somos storytellers, ¿no? Somos contadores de historias. Y si esas historias fascinan a mucha gente, esa parte del embrujo que tú seas capaz de comunicarles va a ser esa envoltura que van a llevar durante los próximos días. Y sobre todo, yo creo que lo bueno que tiene tu podcast es que las lecturas que tenga el podcast, luego por lo menos 15 días la gente piensa en aquellas preguntas que ha hecho Duro a Fernandisco de tal y que contestó no sé qué, que les pueda servir de guía para algo, ¿no? Porque yo no aconsejo nunca a nadie, pero sí que me gusta decir algo que pueda servir para que alguien sea o un poco mejor, se equivoque menos,
porque tú has vivido mucho, pero yo he vivido más. Entonces yo me he equivocado muchas más veces, ¿no? Y si puedo ser solución para mucha gente que diga, oye, pues me gustaría equivocarme un poco menos, pues a lo mejor resulta que escuchándome igual se equivocan menos. Bueno, no te vas a librar, ¿eh? Las preguntas típicas que tenemos aquí en el podcast, nada más empezar. Yo sé que tú no eres de After Hour, que tú eres más diurno, pero te tenemos que preguntar, ¿cuál ha sido el mejor after en el que has estado en tu vida? Vale, es verdad que yo soy bastante pijo y no he llegado a los after en estado puro, pero sí, recuerdo con mi mujer que estuve ya hace muchos años en Ministry of Sound y flipé, porque además no sé cómo está ahora Ministry, pero desde la entrada con el arco donde la gente te toca los huevos, con perdón, te palpa el pecho, el culo, dices, pero ¿qué está pasando aquí, no? Era un rito divertidísimo, es decir, están aquí, me están palpando, entra todo el mundo por el arco y luego es una experiencia y la gente en aquel momento iba a vivir eso, ¿no? Que te tocaran el culo un poco, decir, coño, estoy en un after. Fue un antes y un después para mí conocer el mítico MOS, Ministry of Sound, que ahora no sé en qué punto se encuentra. Lo acaban de reformar. Sí. Lo acaban de reformar y va a tener una temporada de invierno absolutamente brutal, como su historia dice de él. O sea, pues fue un after que tú sabes, porque me conoces un poco, que yo muchas horas nocturnas no estuve allí, pero me retiré a las 3 de la mañana aproximadamente y me lo pasé muy bien. Mi mujer se hartó de bailar, yo estuve viendo a los discjockeys, lo que hacemos, los pros, ¿no? Ya nos fijamos en los que pinchan, criticas la música en el sentido positivo y tal, y no estás para bailar, porque te voy a decir una cosa, Duro, y hoy esto va a salir en tu podcast. Los disjockeys bailamos como el culo. Es verdad. Es cierto. No hemos nacido para bailar. Nadie nos puede exigir que bailemos también. Y yo bailo como el orto. Yo también bailo muy mal. Pero yo bailo mal, pero es que incluso imitando a Miguel Bosé en algún momento delante del espejo, digo, Dios mío, ¿de dónde ha salido este tío? Sé que soy yo, ¿no? Pero digo, pero por favor, qué horror. El baile no es lo mío y el after, Ministry of Sound. Perfecto. Y dime dos cosas imprescindibles cuando uno se va de after que debe llevar consigo. Dos cositas. Las ganas de pasarlo bien y dinero para pagar el ticket. Lo demás, yo he tenido la suerte que que luego me han caneado por una botella de agua, que también tiene su peligro, ¿no? Porque si pides algo en algunos sitios, la gente dice, mira, te está pidiendo agua y tal. Nada, yo con las ganas de ir y para pagarme unos refrescos, que hasta eso llego, nada más. Yo creo que hay que tener ilusión cuando haces cualquier cosa. El after sería como la ilusión de cualquiera de hacer cualquier acto que diga, oye, pues esto me va a hacer feliz durante un rato. Yo creo que se necesita muy poca cosa. Ganas y dinero para tomarte un par de aguas. Bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido, si te parece bien. Quiero hablar un poquito de ti, sobre cómo empezaste a dar tus primeros pasos en el mundo de los medios de comunicación, porque no solamente has hecho radio, has hecho televisión. Todo el mundo te conoce, pero bueno, también puede que alguien joven que esté viéndonos ahora mismo o escuchándonos diga, oye, Fernandisco, no lo sitúo. Para mí, ya te lo he dicho, fuiste la voz que marcaste no solamente a mí, a muchas generaciones. ¿Qué sientes cuando te decimos, gente que somos un poquito más joven que tú, que te escuchábamos por la radio, esa radio en la que tú ya estabas como auténtica estrella, haciendo radio al máximo nivel? ¿Qué sientes cuando te decimos, es que marcaste mi vida? Primero, muchísima ilusión. Segunda parte, responsabilidad. Esa responsabilidad de alguien que te está lanzando un piropo, que te lo dice con la pasión que tú lo dices, que se te iluminan los ojos, que eso se ve siempre. Cuando tú y yo hemos hablado en los pasillos y comiendo juntos viernes noche en tu casa o en el coche, ese tipo de cosas que han surgido, que se han ido diciendo, que luego han sido religión para mucha gente, yo no he sido nunca consciente de lo que ha ocurrido, porque lo he ido lanzando en función de lo que me venía al cuerpo, lo que me venía a la mente. Que la gente vea eso de ti, que la gente diga cosas buenas de ti, a mí es lo más bonito que me puede ocurrir, porque al final sí que es verdad que trabajamos por dinero, por intentar tener una vida lo mejor posible, pero también por el reconocimiento de la gente que te escucha, ¿no? Que te acaba queriendo y que, fíjate, esto lo suelo decir muy pocas veces, Duro, pero lo voy a decir ahora en ¿Dónde está el after? Al final acaba siendo familia de la gente que te escucha
y acaba siendo como la nevera, como el microondas o la televisión de una persona que te escucha. Eres un electrodoméstico de su casa más. ¿Crees en ese vínculo emocional con los oyentes? Sí, yo creo que el vínculo emocional es importantísimo. Se produce, voy a lanzarte una frase de las mías, ese vínculo emocional se produce cuando el instante que estás viviendo se convierte en un recuerdo. Y esto lo hice hace mucho tiempo. Cuando la gente pasa a dimensionar como recuerdo, es cuando vale lo que yo he hecho. Ya es un recuerdo lo que yo hice y la gente ya lo cuenta como una historia que le ha tocado vivir. Ese es el mejor detalle que tú puedes vivir cuando alguien te tiene como un recuerdo y contigo es feliz. Eso es. Pero cuando al instante se convierte en recuerdo, hasta ese momento quizás no valga nada lo que estás haciendo. Estás el discurso, está pim pam pum pam pam, estoy para adelante. Cuando la gente te reconoce, cuando la gente te recuerda, es cuando realmente formas parte de la familia de esa persona o lo que sea, o eras el muerto en el entierro, el novio en la boda, el niño en el bautizo o el niño de la comunión, ¿no? Pasa tiempo hasta que la gente te reconoce como un valor suyo y te considera como familia. De hecho, mucha gente que me para por la calle me considera como su familia. Yo, la primera novia, contigo. La carrera la estudiaba contigo. Tengo una anécdota hace poco de un conductor de autobús que vas a flipar con lo que te voy a contar. Me dice, tío, para mí eres muy importante. Dice, yo venía de juerga todas las noches del viernes, venía de juerga, todo pasado, y me quedaba... Primero, me contó, llegaba viernes noche en tu casa en el coche, venía todo jodido porque había estado de juerga, me había bebido hasta el agua de los floreros y no quería dormir mucho porque quería verte en del 40 al 1 de Canal Plus cuando hacías el programa de música. Y de muchas noches me daba mucha rabia porque venía tan fastidiado que no encontraba mi casa. Me decía, y yo, ¿cómo que no encontrabas tu casa? Digo, ¿el rellano de tu casa? No, el piso, el bloque. Digo, ¿cómo? ¿Que metía las llaves en otros bloques? Pero vamos a ver, tío, es que venía muy cuchamao, hecho polvo, pero no el rellano, no. El piso, sí, el bloque. Estaba en otro bloque, en la manzana, dando vueltas y no encontraba mi casa. Y tenía miedo de tardar más porque no me quería dormir del todo porque luego te quería... Hostia, eso... un conductor con encorbatado de autobús ahora que tiene pues 50 años, que te dice eso y dices, hostias... Te empiezas a dar cuenta de quién eres por lo que te cuenta la gente de ti. Pero no porque tú lo sepas. Yo no sé nada. Pero te están diciendo, tío, es que encontraba mi casa y quería dormir un poco para poderte ver luego y me dormía escuchándote en el programa que hacías el viernes. Premiazo, ese es el premio. ¿Tú crees que por eso la radio es tan adictiva para nosotros, que la hacemos desde un lado, y tan adictiva también para la otra persona que lo está escuchando al otro lado? Porque al final esto es una cosa bidireccional, no tiene sentido si una de las dos partes no está, pero ¿tú crees que esa adicción que nos crea a los que somos hacedores de radio es por eso exactamente? Somos comunicadores y el binomio es perfecto, lo que tú dices y lo que la gente recibe, ¿no? La gente que está recepcionando el mensaje es parte del arte que tiene esto. Nosotros, por el veneno que tenemos de situarnos delante de un micrófono, la primera vez, me imagino Duro que te pasó a ti igual, la primera vez que tú tienes un micrófono delante, el veneno es tan gordo que dices, necesito esto otra vez. Es como aquel que a mí me pasó también con el... Luego si quieres te lo cuento, primero hago esto y te cuento. Tú tocas un micrófono y ya no lo puedes dejar nunca más. Hay gente que no lo entiende. A la vez que la gente está entendiendo que sin ti no es capaz de pasar los días porque el discurso que tú tienes a ellos los alimenta, ¿no? Les alimenta. Es alucinante el puro venenito que tiene esto. ¿Tú elegiste la radio o la radio te eligió a ti? Yo elegí la radio. Yo de pequeño yo hacía el gilipollas con muy pocos años en mi casa. Mi madre no entendía muy bien lo que le pasaba al niño, pero el niño se encerraba en el lavabo con lo que significa colocar el pestillo de la radio, meterte dentro, y mi madre se pensaba que estaba haciendo otras porquerías sexuales. No, eres que estaba hablando al lavabo para escucharme con eco, porque había escuchado las voces de la radio y primero, cuando era más pequeño, pensaba que eran hombrecillos y mujercillas que hablaban dentro de un aparato,
pero luego me di cuenta que es que emitían desde lo que sea y tal. Yo hablaba a la taparé del lavabo para escucharme con eco. Hola, hola, ¿qué tal? Claro, mi madre decía, está pirado el niño. Me llevaron a un psicólogo, yo acabé siendo psicólogo luego de carrera, yo creo un poco para estudiarme a mí mismo, porque lo mío es de estudio. Es decir, la gente a lo mejor, lo que le estamos contando ahora le flipa, porque yo elegí ser un enfermo de esto. De muy pequeño ya. Recuerdo que mi abuela Francisca me regaló un transistor cuando era muy, muy pequeño, y ese transistor lo tengo en casa con las pilas rotas. Me marcó la vida ya para siempre, ¿no? Los que somos comunicadores hemos encontrado en esto una forma de ser, de vivir, de sentir, y nunca hemos tenido la percepción de que alguien nos escucha. Sabemos que nos escuchan porque nos lo dicen, pero tú cuando haces radio no la haces pensando que te escuchan, sino pensando a ver qué soy capaz de inventar hoy, ¿no? Eso es una cosa que a mí Esto que te decía del micrófono me ha llamado la atención porque lo estaba mezclando con un ejemplo mío de cuando me lancé por primera vez a saltar en paracaídas. El primer día fue para un programa de televisión española, y no fue... Pero cuando estaba llegando a mi casa decía, ¿esto? Yo quiero volver. Y empecé a saltar como una bestia parda. Llegué a saltar 6 veces hasta que ya llegué a un acuerdo con mi mujer, y mi mujer me dijo, no saltes más ya. Se acabó. Porque me envicié saltando, porque sabes que tiene una adrenalina bestial saltar en paracaídas, y es un poco eso, ¿no? O lo tuve que parar porque te acabas convirtiendo en un esclavo del salto a 4.500 metros de altura, con 3.000 primeros en picado con el instructor y tal. La radio es un poco eso, el día que la pruebas ya no la puedes dejar, es como una caída de 10.000 metros, ¿no? A mí me parece muy interesante lo que estás contando, porque realmente esa adrenalina que nosotros sentimos cuando nos ponemos detrás del micro, porque hay una cierta tensión, es esa tensión mágica en la que estás ahí a gusto y empiezas a hablarle a... Como dices tú, no sabes a cuánta gente, pero estás hablando, estás comunicando. ¿Cómo fue esa primera vez cuando tú te viste en el estudio de los 40, solo, haciendo radio solo en los 40 Barcelona? Una sensación absolutamente maravillosa, porque además yo te tengo que confesar una cosa que confieso muy pocas veces. A mí cuando me ficha Radio Barcelona, EAJ1, me ficha de Radio España de Barcelona, la emisora de las Ramblas, y me fichan para ser disc-jockey de música clásica. Tócatelos. Como te lo estoy diciendo. Y yo le dije, pero a mí no me vas a poner a presentar música pop como tú empiezas siendo disc-jockey de música clásica. Queremos que a las 10 de la noche pongas Beethoven, Mozart, Tchaikovsky, y que lo presentes como si fueras un disc-jockey. Fue un invento de un jefe de programas que se llamaba Joan Castelló Rovira, que fue el que me hizo hacer eso, y estuve 1 año presentando música clásica. Yo sé que te vas a quedar Esto sí loco. que no lo sabía. Y yo, pero ¿por qué no puedo hacer yo presentar a Level 42 y a John Bon Jovi? No, música clásica, y luego ya iremos viendo contigo. Y luego pasé a hacer turnos a las 10 de la mañana y tal en Radio Barcelona, pero yo empecé haciendo música clásica. Yo a las 10 de la noche, cuando empezaba, que fue la primera vez que yo estuve en Radio Barcelona, ya como un profesional, digo, ¿qué hago yo a las 10 de la noche aquí, solo, en la calle Caspe de Barcelona? No hay nadie, y yo presentando a Beethoven. ¿Esto qué es? Claro, yo pensaba, pero ¿quién me va a estar escuchando? Presentar a Beethoven. Pues fue una experiencia clave, porque ahí la paciencia, la tranquilidad, me enseñó a desarrollar las cosas que me apuntaba, los detalles que iba sacando de mí mismo, y me iba conociendo. Al final, todo eso es una exploración de quién eres tú mismo, y creo que es bueno para conocerte un poco. Pero yo empecé presentando música clásica, que tiene sus narices esto, Duro. Bueno, yo creo que fue una prueba, ¿no? Y dije, nos vamos a poner a Fernando a presentar música clásica. Si nos aguanta, pues ya luego le damos un poquito. 1 año estuve. 1 año. Sí, lo que pasa es que estaba haciendo también cosas en la convencional, haciendo entrevistas a la convencional y tal, y bueno, yo me habían fichado y yo tenía que trabajar, y hacíamos un programa del fin de semana que se llamaba La Radio Weekend, que yo acabé dirigiendo, que era muy chulo, porque eran 48 horas de fin de semana con actualidad, con todo. Me lo pasé muy bien, aprendí muchísimo, y tengo esa misma sensación ahora de seguir aprendiendo.
Sé que es un poco raro lo que te estoy diciendo. No, si es que te iba a preguntar, porque además quería saber realmente si esa radio tan analógica de la que me estás hablando, hay quien se empeña en decir, no, es que esa fue la época dorada de la radio musical en España. No sé qué opinas tú sobre esto, si la mejor época o la mejor década de la radio es ahora, o fue antes, o tú que las has vivido todas. A ver, los 80 tuvieron un encanto muy especial. Los 90 tuvieron un encanto muy especial. Pero, ¿sabes por qué me gusta también esta época? Porque a la radio se la ha matado muchas veces. La radio ha desaparecido, el rock. Yo he escuchado a la gente decir, el rock está muerto, el rock. Fuera. Tanto Led Zeppelin, Deep Purple. El rock está muerto. Whitesnake, todo eso ya. Aerosmith, Rolling Stones, Beatles. El rock ni está muerto y la radio está más viva que nunca. Es verdad que los 40 Classic, como tú sabes que yo hago radio todos los días a las 11, es un espectáculo el poder recoger los 80 y los 90 y trasladarlos a la actualidad, porque esa gente que tiene ahora de 40 para arriba disfruta con la música que me escuchó a mí presentar en aquella época, que es la misma que yo ponía, la sigo poniendo ahora, y la radio está más viva que nunca. La radio, es decir, puede parecer pretencioso, ya me conoces, sabes que yo de pretencioso no tengo nada. No lo eres. Pero te voy a decir una cosa, ahora que está todo el totum revolutum, la ceremonia de la confusión que existe ahora, plataformas por donde quieras, ¿no? Pero los 40 Classic por la mañana, de 11 de la mañana a 2 de la tarde, el algoritmo soy yo. Yo soy el que les dice lo que hay que poner, lo que tienes que sentir, cómo te tienes que emocionar. Eres el único algoritmo que entiende de emociones. El otro no, el otro te va a poner ¿El la otro no música. entiende? No, el otro te pone la playlist que tú le has pedido y tal, pero no hay nadie que te diga, oye, esta playlist se pone... Cuando yo le pongo una canción a alguien por ejemplo, tú dime un tema de los que yo pongo por la mañana, tipo Bon Jovi, lo que tú quieras, y dime, ten un razonamiento de por qué. Dime de una canción que te venga a la cabeza, una canción, un grupo, algo. Cualquier tema de los Beatles, que sé que te encantan a ti también. Pues mira, cuando tú pones Let It Be, o pones el Yesterday, o pones Imagine de John Lennon, tú a la gente le estás dando primero una lección del por qué se hizo aquello. Si cuentas el Imagine de John Lennon, cuentas cómo mataron a John Lennon en el edificio Dakota de Nueva York, cómo lo mató Mark David Chapman, creo que fue septiembre-octubre del 80, y voy contando cosas alrededor de la música que son páginas que la gente ha vivido, pero que alguien les tiene que volver a contar. Tú le pones el Let It Be, la lección de la madre de McCartney que aparece en un sueño diciendo, hijo, no te preocupes demasiado, porque era la época que McCartney y Lennon se peleaban constantemente, los Beatles, y había una pugna que era verdadera entre los dos. El Let It Be, déjalo estar, no te preocupes demasiado. Todas las canciones con los Beatles tienen un significado que cada día puede ser diferente. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, del grupo más familiar que ha existido, que puede haber vendido en todo el mundo unos 400 millones de discos, ABBA. Cuando yo le cuento a la gente, Benny, Björn, Agneta y Frida, los ABBA, vienen de una marca de atún sueca. Y yo hago una coña con el Sakatún Tepen. Y la gente me dice, ¿cómo? Sí. ABBA, para poder llamarse ABBA, tuvo que comprar el nombre a una marca conservera sueca que se llamaba ABBA. Si no, nunca se hubiera podido llamar así. Compraron el nombre, pagaron. Cuando eso se lo cuentas a la gente te compra la historia y dice, ¿pero qué me está contando? ¿Que el atún calvo tiene que ver con ABBA? Que al final... Sí, pero... Porque el atún calvo es algo que la gente tiene metido en la cabeza cuando Chimo Bayo, el Sakatún de Pen y tal. Sí. La gente cuenta sus historias por perfumes, por canciones, por anuncios, por coches, por sus épocas. Yo intento a la gente decirle, esta época es la que tú has vivido y yo te cuento cosas de esa época para que hoy, en 2026, tú seas feliz. Aunque tú a diario hablas de éxitos que son los más grandes de todos los tiempos, ¿tú crees que esa manera de comunicar en la radio es la mejor manera de crear éxitos? Yo creo en el prescriptor duro como clave para la radio de hoy en día. El prescriptor es aquel que va más allá, que es capaz de tomarse un refresco en directo y decirle a la gente, estoy tomándome un refresco, haciendo publicidad y presentando una canción. Y estoy convencido que el prescriptor marca. La gente quiere escuchar a alguien que te cuenta cosas y que te hace sentir como tú quieres estar.
que no renuncias a los recuerdos que hacen felices a la gente. Que le dices, ¿te acuerdas cuando ibas a las fiestas, cuando eras un crío, con el primer guateque que hiciste, la primera fiesta, el primer tardeo que hiciste? Estamos haciendo lo mismo. Fíjate, yo empecé pinchando en tardeos y ahora los tardeos de la fiesta clásica de los 40 están más de moda que nunca. Y tú miras, coño, se han pasado 40 años. ¿Te das cuenta, Duro, que es lo mismo? Es igual. Ha vuelto lo mismo. Estamos en el mismo bucle. La vida es un bucle que va dando vueltas y vuelve al mismo sitio, pero con la tecnología que nos ha ayudado a ser mejores y a hacer las cosas limpias, bonitas, que quede todo bien. Sí, pero es que ¿sabes lo que pasa, Fer? Que yo creo que tú, cuando te pones delante de un micrófono, tu gran secreto para conectar con la gente es tu carisma y tu diferencial a la hora de hablar. Lo hablamos hace un ratito antes de entrar en el estudio, con tus nombres, con tus palabras, con tus frases. Eso yo creo que creó un estilo muy personal y muy bonito también. Para mí es muy bonito. Yo no era consciente cuando se estaba creando toda esa jerga nueva que estaba construyendo, pero ahora me siento muy feliz porque la gente me lo recuerda, ¿no? La gente me dice, por ejemplo, oye, esta mañana te escuchaba en tal momento cuando iba conduciendo un taxi por Madrid y has dicho gente guapa, gente people, ¿no? Oh, esta es la frase de cuando yo era joven, ¿te acuerdas? Y te das cuenta y dices, a esta gente la estoy haciendo feliz con lo mismo que le contaba hace unos cuantos años y hay una frase que me da por decir todas las mañanas cuando despido al equipo del Morning, a Penedo, a Andrea y a Juanito, la primera frase que lanzo es un poco de chapa y pintura y a la aventura. Hay gente que me escucha y luego me lo repite en la calle y me dice, llevo ya la chapa y pintura y estoy en la aventura. Y dices, ostras, lo que he dicho ha calado en alguien otra vez, ¿no? Entonces yo creo que la gente es de frases que la hagan olvidar el día a día. Es decir, sí, tío, esto es perverso, Duro, es perverso. Sí. El día a día del mundo, como nos ha tocado vivir, y ahora me acerco un poco a ti, es perverso. ¿Es perverso? Es una mierda. Sí, lo es. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Hacer feliz a la gente y aliviar ese paso. Cuando se levantan y lo primero que hacen, si no han puesto la radio primero, es poner la tele, el descorazonamiento que les tiene que caer. Ves el mundo con periscopio y dices, vaya mierda. Vaya mierda que nos ha tocado vivir. Vaya mierda. Los 4 o 5 primeros titulares son de cagadas a nivel mundial y dices, pon la radio que yo te voy a llevar a un sitio y no te voy a hablar de nada de eso. Yo no te voy a hablar de política. Yo no te voy a hablar de guerras. Religión, guerras. No. Yo te voy a hablar de las cosas que te hacen feliz. Y eso es lo que creo que vale la pena de lo que hacemos nosotros. Si yo, cuando haces 40 Dance, cuando diriges tus podcasts a toda la gente de la casa, intentas equilibrar un poco lo que está haciendo todo el mundo, si tú a la gente le cuentas problemas, te quita. Quiere escucharte presentar buenas canciones, con buenos sentimientos, con buenas emociones, que cuadres bien los discos. Además, yo soy un obsesionado por escuela americana de cuadrar las canciones en la voz. A la gente tienes que darle un producto para que se pueda evadir. Quizás el prescriptor de la radio musical de ahora tiene que hacer que la gente se evada de lo que está ocurriendo. Porque como pienses lo que está ocurriendo a tu alrededor, te entra una depresión como un caballo. Tienes que hacer que a la gente se le vaya esto. Yo hace mucho tiempo que dejé de ver informativos en la televisión. Siempre sabes además que tienen 3 o 4 noticias, las primeras que son malas para que la gente se quede ya como esclava de qué bien estoy y qué poco me quejo. Esa es la sensación psicológica que tengo, tengo la sensación de que todo está excesivamente orquestado. Y la radio, no. La radio tiene esas canciones que pueden hacer que alguien sea feliz el día que nos toca, sea el viernes noche en tu casa o en el coche, o sea hermano o hermana, llegó el fin de semana. Son frases que hace que la gente se vade y diga, oh, qué feliz estoy. Macho, estaba escuchando al Fernandisco, estoy diciendo una sarta de barbaridades que ha dicho, no sé qué, para hacerme reír, pero me he olvidado de que el mundo no va excesivamente bien. Y a base de hacer a la gente feliz, se creó un personaje, Fernandisco en la tele, Fernandisco en la radio. ¿O te diste cuenta tú que eras muy popular?
Te das cuenta, Duro, de que eres popular cuando vas por la calle y la gente te para. Eso es evidente. Hay algo que tú no lo sabes hasta que lo paras en un parking, hasta que no te para alguien en la calle, vas a un concierto, vas a un partido de fútbol y la gente te para. Y cuando... Te voy a contar otra cosa que no suelo contar. La época mía de final de los 80, principio de los 90, que era toda una locura, cuando estás en la cresta de la ola, no te das cuenta de lo que está ocurriendo en la calle. Eres tú, tu circunstancia, el mundo que manejas, los hits. Fernandisco con Fernando se entienden bien, porque a mí el personaje nunca me ha devorado a quién soy yo, y eso lo sabes tú perfectamente. Cuando la gente te empieza a saludar, cuando la gente ve, es que ha calado el mensaje que tenías, que te escuchan, pero en aquel momento te escuchaban, te señalaban, te paraban por la calle y decían, hola, fírmame un autógrafo. Ahora te paran a decirte que te quieren. A mí me ha ocurrido muchas veces, me pasó hace nada, cenando en un restaurante con mi mujer, alguien que se levanta de la silla con sus hijos en la mesa y me dice, gracias tío por todo lo feliz que me has hecho. Llevo toda la vida escuchándote y soy inmensamente feliz de poderte ver y decir, este es el tío que a mí me ha dado la alegría cuando estudiaba, cuando me dejó mi primera novia, Pero es que... Y te quedas petrificado. Entonces, no sabes qué contestar. Ahí eres cautivo un poco del tierra, trágame, ¿qué está pasando aquí? ¿Soy consciente de esto? ¿No soy consciente? Tienes que no serlo. Tienes que olvidarte de lo que está pasando. La gente te quiere, tú respondes con cariño, con amor, haciendo radio, nada más. No le des nunca más vueltas. Pero es que, Fer, sin querer o queriendo, al final tú me has contado a mí una de esas cientos de anécdotas que me cuentas. Tú pinchaste por primera vez a U2 en la radio en los 40 hace muchísimos años. Lo hiciste sin querer, pero al final ahí hiciste feliz a mucha gente que a día de hoy son fans de U2. Pero bueno, te hablo de U2, Prince, Bowie, Michael, Alejandro Sanz, los Rollins. Has entrevistado prácticamente todos los artistas más grandes de estas últimas 4 décadas. ¿Con cuál te quedas de ellos? O por lo menos, si no quieres escoger alguno, porque entiendo que puede ser difícil, ¿cuál fue el que más te llamó la atención? El que más me llamó la atención, por supuesto, Elton John, por todo lo que me pasó con él, el tema de que no se grabó la entrevista, con Alberto Ruano, que ya no está con nosotros, y tuvimos que repetirla, y Elton John me dijo que sí, que la volvíamos a repetir, 1 hora más de entrevista. Bueno, a Elton John nunca le voy a poder agradecer lo que él hizo por mí, a Sir Reginald Kenneth Dwight, Elton John, que fue una de las grandes maravillas de mi vida. Pero yo te contaba en los pasillos y no quería olvidarme de esa anécdota que tú te descogorciabas. A mucha gente que está sintonizándonos a lo mejor le falta el detalle de saber quién es la persona que voy a hablar. Pero Mick Jagger, Keith Richards, los dos conmigo aquí en la radio, en el estudio Paul McCartney, hablando los dos, y la translator a mi lado, que yo hablo con no sé quién, muevo la cabeza como si fuera un periscopio y hablo con alguien y le digo, hostia, el Mick Jagger pero así fue, hostia, el Mick Jagger es más feo que el Calatrava. Claro, y la translator que había al lado se me queda mirando y me dice, no pretende es que le traduzca esto a Mick Jagger. Digo, no, por favor, no. Y me dice, ya, pero también te digo una cosa, ¿cómo cojones se lo cuento? Que él no sabe quién es el Calatrava. Es uno de los hermanos, el feo de los Calatrava. Yo dije que era más feo que el Calatrava. Claro, tú en aquel momento, tierra, trágame. Menos mal que no se lo explicó, pero yo creo que le hubiera costado mucho explicarle, porque Mick Jagger me ha dicho, ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando, pollo? No. Entonces, son cosas que te han ocurrido. Por ejemplo, haber estado con Mark Knopfler de Dire Straits. Fíjate, el mago de la Fender Stratocaster, que a mí es uno de los grupos. El Alchemy de Dire Straits es uno de los álbumes que más me gusta de la historia de la música. Cuando lo tengo delante se sentó súper serio, súper serio. Y yo le digo, gracias, Mark, por estar con nosotros aquí en los 40 principales. Y me dice, Mark Knopfler, ¿y tú quién eres? Claro, perdón, claro, el bajón que me entró fue, ¿qué le digo? ¿Qué le explico? Yo soy Fernandisco, el speaker de los 40 principales que está haciendo esta hora y está hablando contigo. Ah, vale. Genial. Y me dijo, I like Spain.
solamente le falta escupirme al colega, decirle que con quién he empatado para tener... O los Oasis en el estudio Paul McCartney, entrar con 4 o 5 latas de cerveza ya como una cuba, los dos. Y lo primero, gracias Gallagher, what's the story? Yo les dije, what's the story Morning Glory is my favorite album. Y se me queda mirando los dos con no sé cuántas cervezas ya en la mesa. Vete a la mierda, tú España, todo, y la música y la madre que os parió a todo. ¡Hala! Estás diciendo, tengo a los Oasis 10 minutos para disfrutar de ellos y solamente les falta escupirme. Entonces dices, ¿qué hago? Y en aquel momento pensé, digo, Dios mío, sería casi mejor que me escupieran, porque esto es un titular. Pero no me llegaron a escupir ni nada, se levantaron como cubas, como cubas, y se fueron del estudio. Pero antes habían ocurrido muchas cosas, que todos los fotógrafos que había al lado se habían ido hace mucho rato y me habían dejado solo con la estampa, con los dos tíos borrachos como una cuba. A ver quién los acaba de allí. Insultándome. No, ellos se querían ir también, ¿no? Pero que España no me gusta, a la mierda a la radio, a la mierda tú. Y digo, ¿pero habrá algo que le gustara a esto? No, venían un poco emperifollados y la verdad es que habían bebido alguna cerveza que otra. Pero todo esto ahora yo lo recuerdo con un cariñazo que te mueres. Digo, es que esos tíos me regalaron su tiempo. Duro, esa es la clave. Que pese a que no fueron las mejores entrevistas de mi vida, que las hubieron muy buenas, han estado presentes en mi vida, los conozco, he estado con ellos, tío. Son leyenda viva de la música y yo pude pasar un rato con ellos. Esto que te estoy contando es que para mí es todo, porque ahora lo recuerdo con un cariño. Ojalá los pudiera ver, ojalá les pudiera dar un abrazo y agradecerles que estuvieron conmigo, que vinieron aquí. O Mercury en un pasillo, Freddie Mercury de Queen mirándote y diciendo, lo primero que le pregunté a Mercury, ¿cuál es el secreto de Queen, no? Pero la pregunta era con muchos matices, ¿cuál es el secreto de Queen? Por lo ampuloso que es todo, maravilloso y tal. ¿Secreto? No hay ningún secreto. 7 días a la semana, 30 días al mes, 365 días al año. ¿Qué te crees tú? ¿Que los coros de Bohemian Rhapsody fueron 178 voces dobladas? Me estaba echando la bronca por algo que yo pregunté con el mejor. Y dices, hostia, me lo está diciendo Freddie Mercury. Yo con la boca abierta me caía la baba por toneladas. Digo, estoy con Freddie Mercury, tío, pero esto ¿lo está filmando alguien? Por desgracia no lo filmó nadie. Pero no lo estás contando tú. Claro, todo eso a mí me ha hecho ser mejor persona, Duro. He aprendido con los grandes. Los matices que tiene todo esto son que el que nos está escuchando ahora, que sepa que los artistas te regalan su tiempo. Te regalan un cuarto de hora, 20 minutos, una hora, lo que tenga que ser. Es verdad que el que más tiempo me regaló fue Elton John, ¿no? Y al final acabas diciendo, tío, es que gracias a Elton John yo soy un rocket man. Yo soy un hombre de las estrellas, ¿no? Un tío cósmico que está constantemente volando con el mundo de la radio, porque esa gente me ha regalado la herramienta con la que yo comunico mejor, que es la palabra. Yo tengo una herramienta que es la palabra con ritmo, que sería lo que... Bueno, has entrevistado a los mejores artistas de música pop, rock del planeta, pero a la vez tenías tiempo, hace ya muchos años, de convertirte en el máximo exponente o uno de los radiofonistas, que a mí me gusta mucho esta palabra cuando te la escuché el otro día contar una cosa de la que luego hablaremos, que te pasó en Ibiza, en un premio que te entregaron en Ibiza, que viste claro que la música electrónica iba a tener su boom y fuiste el primer DJ de la cadena de los 40 principales de aquella época en crear un concepto que a día de hoy, después de ¿cuántos años, Fer? Más de 30. Sí. Sigue en 30 marcha. años seguros. Llamado World Dance Music, que es la marca de música electrónica de los 40, que empezó como un auténtico fenómeno en la radio y donde tú fuiste el impulsor y además creó una tendencia muy positiva para la música electrónica en España. ¿Cómo fue el nacimiento de World Dance Music? ¿Nació de una necesidad o qué pasó por tu cabeza? Cuéntanos. La pregunta es muy buena, la respuesta es, yo siempre he estado, y tú me conoces un poco, creando cosas. Yo he estado constantemente, yo he sido un laboratorio de ideas, que además tenía la gran suerte que ese laboratorio de ideas yo podía expresarlas al minuto en mi antena, que son los 40 principales. Y pensé, en aquel tiempo, en los tiempos de Alejandro Sanz,
los hombres G, celtas cortos. Digo, a mí esta música me apasiona, me gusta muchísimo, pero creo que el pop que viene de Europa, el Europop, el Eurodance, el Spaghetti Dance, todo eso, digo, esto también forma parte de lo que viene por las corrientes europeas y quiero cambiar un poco la cosa. Y esta idea me vino cuando yo creo World Dance Music. Yo lo creo por el concepto a nivel global de la música de baile, pero hubo algo que en el American Top 40, cuando yo hacía los sábados por la tarde, el American Top 40 de 4 a 8 de la tarde, cuando empecé a escuchar a Ace of Base, por ejemplo, dije, el pop que viene de Europa no es el mismo pop que estamos haciendo aquí. Empieza a ser un pop electrónico, más allá de ABBA. ABBA se ha convertido en Ace of Base. El rock sueco ya no es Europe, sino que es Roxette. Y todo eso me enseñó que venían otros canales, otros focos por todo el mundo, y yo he sido siempre un poco iconoclasta. He roto moldes y he dicho, voy a cambiar el pop que hay por este que viene tal, y ese pop era baile. Entonces pensé, esto tiene que tener un apartado en la casa que sea diferente, donde tú puedas poner el Please Don't Go de W, o puedas poner el Get Ready for This de Too Unlimited, y combinarlo con el Get Down, yo qué sé, se me ocurre, si en el tiempo ese me hubiera tocado poner música, hubiera puesto a canciones de Coldplay de baile, hubiera puesto el Don't You Worry Child, que ya no me tocó porque yo ya no estaba haciendo eso, pero es la música que venía. Es decir, el fenómeno World Dance sería el Don't You Worry Child. Es la típica canción que iba en World Dance, es decir, es un pop que nadie quiere porque es de club, y tú conoces de club más que nadie, y empecé a ponerlo. Entonces se creó un concepto y empecé a meter bichos a mi lado, que es el demonio, no sé qué, y aquello se convirtió en una forma de vivir para mucha gente que escuchaba, que decía, estoy escuchando música de baile, me lo pongo en el coche, me río, me descojono, que te cagas, y encima escucho cosas que nunca he escuchado de música porque vienen de fuera. Eso fue crear un concepto absolutamente nuevo que no tenía parangón, pero tiene trampa también. Luego te diré de dónde viene un poco el por qué yo quise hacer eso. Pero tú esperabas que se convirtiera en un fenómeno tan viral, bueno, en aquel entonces, bueno, viral a través del boca a boca, a través de la radio, a través de los radioescuchas. Sí, porque no había ni podcast ni leche. No había nada, o sea, era totalmente más básico y más analógico. A ver, duro. ¿Tú esperabas esa explosión que hubo con World Dance? No, es que no había ni un coche por la noche en el parking de ninguna discoteca que no llevase puesto World Dance Music. O sea, yo no podía ser consciente de eso. Es imposible, tú estás creando. Yo siempre he dicho lo mismo, ¿no? El que está creando no sabe lo que está creando. El creador utiliza esa fuente de energía y la lanza sin saber exactamente qué está ocurriendo, ¿no? Ha ocurrido con muchos inventores, con mucha gente que ha hecho cosas que no era consciente para lo que iba a servir el producto final, ¿no? Pero tú estás creando y luego te vas dando cuenta que la gente te dice, yo soy súper fan, tío. Bueno, nosotros hemos ido en los tiempos de World Dance, tú has oído hablar, Duro, y eso tú lo conoces perfectamente, que hemos hecho fiestas de 200.000 personas en Tenerife, en Málaga, en Sevilla, donde habían, en el sitio que menos habían 150.000. Y dices, claro, esto en el Parque Tierno Galván, hicimos una fiesta donde vino Tú al Límite, Chimo Bayo, y toda esa gente ahora son amigos míos. Ahora en Love the 90s, en el Festival de los 90, que no pudimos vivir en los 90, esa gente aparece de nuevo, con tecnología, con mecanismos nuevos y tal, pero es la misma gente que estaba en los 90, gente que ha sobrevivido, que tenía un discurso, que cambió también la música para siempre. Y yo cuando estoy además te pasó a ti cuando me viste la primera vez en Love the 90s, el prescriptor de Love the 90s, ¿qué hace? Saca de la caja de Pandora, la abre, saca los truenos y dice, esto es tuyo, es mío, vamos a disfrutarlo. Y la gente... Yo lo he contado antes y lo cuento para que todo el mundo lo sepa. Vi el primer anuncio de Love the 90s, no recuerdo exactamente si era en Valencia o era en Sevilla, no recuerdo la ciudad. Madrid, sí, Madrid, no lo recuerdo, o sea, pero sí sé que estaba por ahí buceando en YouTube y de repente me salió un vídeo de Love the 90s y bueno, pues anunciando una fiesta, pero de repente te escucho. Y eso fue automáticamente... Hacía muchísimos años que no te escuchaba, que no sabía de ti, y de repente... te veo en el vídeo y digo, wow, ha vuelto. Qué maravilla. Que tú me digas eso para mí es un piropazo, me emociona mucho que tú digas eso porque me descubres en esa faceta
que es el presentador, el hombre de la escena de Love the 90s, que al final lo hemos llamado el lugar donde eres feliz. Y todo es lo mismo. Si te fijas, Love the 90s tiene el claim del lugar donde eres feliz, porque la gente lo que va a hacer ese día es, se juntan las familias, los amigos, la gente que salía cuando era más joven, se reúne y vuelve a bailar con la música de World Dance de aquella época, y se lo pasan de fruta madre, y luego cuando vuelven a su casa dicen, ya el año que viene ya saldré de nuevo otra vez con el Love the 90s, porque a lo mejor no les da el cuerpo ya para poder hacer más maravillas, ¿no? Bueno, los tardeos ahora están salvando a toda esa gente para que vuelva a salir. ¿Qué canción elegirías de la época que te tocó a ti vivir de World Dance Music como presentador y que define perfectamente el espíritu de aquel fenómeno que arrasó en la radio, en eventos al aire libre, de marca propia, los 40? ¿Qué canción es la que define esa época? La pregunta que me haces también, Duro, es buenísima, tío, porque lo que te voy a contestar ahora, me vas a decir, es que tienes razón. Es que la canción de la que te voy a hablar sigue rulando ya con nosotros más de 30 años. Es el Free From Desire de Gala. Yo tuve la suerte de... Esta canción yo la descubro y luego la empiezo a poner en World Dance, se convierte en un himno, que sigue siéndolo, es la canción más pinchada en todos los tardeos, en todas las fiestas, en Love the 90s. Esta canción yo la descubro porque en los tiempos que yo hacía World Dance, yo colaboraba con Molela, el productor de Gala, en Radio DJ, en el programa que él tenía en Radio DJ. Yo aparecía todas las semanas con él en su programa y me enseñó antes que nadie que estaba produciendo el Free From Desire de Gala. Y me dijo, estoy haciendo esto con Gala y tal. A su vez dice, sé que dentro de 15 días viene a verte a Madrid, atiéndela porque es de mi equipo, yo le he hecho la canción y tal. Y vino Gala y entrevisté a Gala, y a una Gala muy muy joven, que sigue siendo joven y que ahora vive en Boston, no en Italia, pero la misma canción, si te fijas, la misma canción de ahora, que la pongo ahora y revienta la gente, y la ponías hace 30 años y reventaba igual. Es que es lo mismo. Son canciones que no envejecen, ¿verdad? Claro, pero es muy difícil que una canción, que es el riff, el que inventa eso es el que tiene la cabeza privilegiada para verlo de otra manera, y Molela era un crack, no solo haciendo radio, en Radio DJ en aquella época, sino que además produjo, yo creo, uno de los temas claves. Creo que, no sé si el Coming to My Life de Gala también lo hizo él, creo que sí, pero no estoy seguro. El Free From Desire lo hizo él y acertó. Pero es que ahora esta canción sigue vigente. El otro día en la Plaza Mayor, cuando la fiesta de los 40 Classic, celebrando los 60 años de los 40 principales, cuando estaba pinchando Juanito de Morning Box, fue la canción clave. Pones esa canción y todo el mundo se pone la. Que una canción traspase 30 y pico de años y siga siendo tan potente como el primer día, como dicen los americanos, it's a miracle. Es un milagro, tío. Pero eso es porque se creó una escena, una cultura de club muy buena, muy sólida. ¿Tú crees que ayudaste a educar musicalmente a muchas generaciones de jóvenes en aquella época y a día de hoy? Por eso quizás también estén tan agradecidos y también influye en que los festivales de temática Remember estén funcionando tan bien en el 2026, 30 años después de que canciones como la de Gala, el Free From Desire, saliese a la venta. Pues yo no sabría decirte exactamente, porque no soy quien para... Pero yo me siento muy orgulloso de haber creado... Yo tengo una teoría, y es mi práctica de todos los días, y con esa trabajo. Cuando tú vienes a la vida, el reloj de arena, alguien le da la vuelta y empieza a caer la arena, poquito a poquito va cayendo, ¿no? Hasta que esa arena no filtre el último grano, yo he nacido para inventar, para hacer cosas para que la gente sea feliz. Entonces yo no reparo exactamente que si he contribuido o no tengo ni idea. Lo que he hecho muy bien, no tengo claro qué he hecho, pero sé que lo volvería a hacer, y volvería a hacer seguramente lo mismo por la visión periférica. Yo soy un poco como la niña del exorcista, ¿no? Yo miro para todos lados, ¿no? Y hay un momento y digo, si esto me da, esto también de aquí cojo algo, pues si tú consideras como profesional y como hombre de club y como hombre de radio que yo he hecho algo, yo te lo agradezco mucho, porque yo quería
hacer algo, pero tampoco estaba tan seguro hasta que alguien me lo dice. Yo voy por la calle y me dicen, oye, hacías el wall dance y no. Perdona, ¿y qué te gustaba de lo que yo hacía? Todo, la música, yo me reía, tal. Era feliz, me hacías feliz. Eso entiendo que es un poco lo que yo he hecho, ¿no? Y para esa felicidad he buscado herramientas, Duro, para hacerlo. Y Wall Dance fue una herramienta, convertir el pop en dance. ¿Tú crees que el triunfo de la música electrónica en los años 90, que muchos dicen que fue la mejor época de la música electrónica, ¿tú crees que eso se debió a que la gente buscaba más libertad? Siempre hemos estado buscando, sociológicamente siempre hemos estado buscando más libertad, o los 90 fue la década en la cual déjame que yo haga lo que quiero hacer. Los 80 era más, quizás un poco más encorsetado. Salíamos de un foco que tenía la gente un poco más prisionera física y mentalmente. Los 90 ya, aquí voy a hacer un poco lo que me dé la gana y yo voy a ser yo, quiero cambiar. Y yo tengo la sensación, fíjate, Duro lo que te voy a decir ahora, que si triunfó en los 90 la música de club, lo que tú estás diciendo es porque la gente quería ser moderna. En los 80 la gente todavía no tenía claro qué quería ser, pero en los 90 la gente quería ser moderna. Vestir como le diera la gana, sentirse como le dé la gana, que hay series, películas que se identifican conmigo, perfumes, quiero marcar yo la pauta. Eso fue, la gente querer ser moderna en los años 90, y ese fue el punto de partida, creo que de todo. ¿Y tú crees que España estuvo a la altura de este fenómeno internacional de la música Eurodance, que sobre todo venía de Países Bajos, Alemania, Inglaterra, también Estados Unidos? ¿Tú crees que estuvo España ahí a la altura, expandiendo este fenómeno a nivel internacional o no? Expandiendo el fenómeno internacional en radio y tal, sí, con el cuartel general de Ibiza, sí, pero íbamos atrasadillos esto es evidente, hay que decirlo, y tú lo sabes. Y si no te quieres mojar, no te mojes, ¿no? Sí me mojo. Íbamos atrasados. Estábamos poniendo música italiana de baile, música alemana de club, música francesa de club, y nosotros no teníamos eso, nos faltaba. Tecnológicamente queríamos ser modernos, pero todavía no habíamos dado el paso. Éramos valientes, pero nos faltaba ese golpe de modernidad. Veníamos de lo antiguo, veníamos de lo prehistórico y habíamos pasado a la modernidad. Y eso cuesta un tiempo. Ahora creo que estamos haciendo cosas ya a la altura, pero siempre creo que nos han llevado un poquito de ventaja, ¿no? Cuando hablabas de alemanes decías, cuidado, los alemanes, el sonido, la manera de trabajar, los franceses, fenómenos como Daft Punk en España no han existido, ¿no? Que alguien te compre la música, pero te compre también el envase, ¿no? Te compre el envase del refresco, ¿no? Que eran tíos vestidos con cascos relucientes que dices, ¡buah! Eso es, yo siempre he dicho lo mismo, ¿no? La gente que venía de fuera vendían un producto estupendo y encima era un celofán con un lazo. Te colocaban el celofán, te lo cerraban y decían Daft Punk y decías Guy Manuel Homem de Cristo y Thomas Van Galter. Dices, ¿Perdona? ¿Qué es esto? A ti te pasaba igual, ¿no? Decías, ¿qué es esto de Daft Punk? ¿Qué es esto en Japón? Estos pollos pinchando y tocando en Japón con unos vocoders de la leche y tal. Hemos sido siempre un poquito rebufo. Sí, es probable. Además, sobre todo cuando en Inglaterra empezaron las raves ilegales y con eso nacieron las promotoras que a día de hoy están en Ibiza reventando todos los clubes, Cream y muchas otras, ¿no? ¿Tú no observabas desde la radio con un poquito de envidia sana siempre a nuestros compañeros de la radio en Reino Unido? Cómo la música llevaba sus programas al otro lado del planeta, y tú que estabas creando aquí un fenómeno llamado Wall Dance con la misma música prácticamente, pero con otra cultura diferente en nuestro país, ¿no te daba cierta envidia sana? A ver, la pregunta que me estás haciendo es tan infinitamente buena que exige una contestación lo mejor posible. Yo me di cuenta de esto cuando estuve haciendo un curso en Los Ángeles, otro en Nueva York, de radio. Eran de radio y televisión, pero el que hice en la Capital Radio era solamente de radio, ¿no? Y cuando vi aquello me di cuenta. Dije, ostras, es que aquí hay programas de dance al día 4. En España estoy yo haciendo Wall Dance 4, con Picton, con gente
absolutamente de otra dimensión. Yo noté cuando estaba haciendo ese curso en la Capital Radio, me sentí inferior. Te lo tengo que decir tal y como lo pienso. Dije, yo soy un chispanía en todo esto. Digo, joder, yo soy un pedrusquillo, pero es que estos tienen montado un imperio aquí. Me di cuenta de que todavía nos quedaba muchísimo. Siempre hemos ido a rebufo de los demás y hemos ido un poco menos. Con ganas, todas. Yo hacía un programa que le ponía todas las ganas del mundo, todas. Pero vas a Londres o vas a Estados Unidos y te das cuenta de cómo comunican. Y flipas y dices... Pero si yo soy un embrión dentro de... Cuando ves todo aquello dices, a mí me faltan todavía kilómetros. Pero bueno, había que empezar y ahora ya está hecho. La cultura de tú que eres un hombre de cultura de club, que has hecho mucho por la música de club, sabes que lo que estoy diciendo es cierto. Pero ha habido una carrera de fondo que nos ha llegado a lo mejor una década más tarde, ¿puede ser? Puede ser. En nombre de todos los locutores, y me voy a poner yo el primero de todos los locutores que nos hemos dedicado a la radio dance, fíjate si has construido unos pilares sólidos en España en la radio, como para luego hacer una radio como fue Máxima y ahora los 40 dance, una radio temática. ¿Tú en tu día te podías llegar a imaginar, cuando estabas haciendo World Dance, que tu misma casa Prisa Radio tuviese una radio de música electrónica, la más veterana y la número 1 de música dance en España? Que existieran los 40 dance con la penetración de mercado que tenéis ahora, nunca lo hubiera podido ni soñar siquiera, ¿no? Porque el dance era siempre ese programa que le gusta mucho a la gente, que tiene mucho éxito, pero que va a las 10 de la noche. Claro, esto es así, ¿no? Va a las 10 de la noche, va de 10 a 12, que está muy bien, que son 2 horas. Tú conquistas a la gente ya cuando el mundo ha dejado de latir con potencia, ¿no? Entonces, nadie podía soñar que existiera 40 Dance ahora y que fuera lo que es, lo que hacéis todos los días, y el concepto de mucha gente que para ellos, al haber escuchado World Dance, su pop es lo que hacéis vosotros. Escuchan 40 Dance porque su pop es el baile, y eso es lo que les hace comulgar y estar en comunión con tu marca, con 40 Dance, porque lo que escuchaban era la música para bailar, que los tenía en movimiento, y ahora os siguen porque habéis hecho un gran trabajo, habéis hecho mucha cultura de club, que yo creo que la base es la cultura de club, ¿no? El haber construido piedra sobre piedra sobre piedra. Esto no ha sido fácil, ¿eh? No, vamos, tú sabes que no es fácil. Doy fe de ello, que no es fácil, lleva su tiempo, lógicamente, las modas van y vienen, y bueno, tú pues tienes que tener paciencia para eso, es decir, sí, claro. Tómate el tiempo que necesites para ir construyendo ladrillo, construye el edificio, unos buenos cimientos al edificio, pero por eso existe 40 Dance ahora como una religión, una forma también de vivir de mucha gente que eligió bailar con el pop del momento, ¿no? No quiero que avancemos más. Has hablado antes que te sentías en esos cursillos de la Capital y cuando te ibas por ahí fuera a hacer la esponja, absorber y aprender muchísimas cosas fuera para luego aplicarlas en tu manera de hacer radio aquí en España. Has hablado antes de Picton, hay una anécdota que tenemos que contar aquí en Donde Está el After. Aunque tú te sentías muy pequeñito en todo ese ecosistema. Me sentía una mierda. Vale, me vas a perdonar. Te sentías una mierda en todo ese ecosistema de la radio de máximo nivel a nivel internacional en Europa. De repente te vas a Ibiza, te vas al Pachá de Ibiza, te ves en una gala de entrega de los premios The Awards, los más respetados, para quien no lo sepa, de música electrónica en todo el mundo, en el epicentro de la música electrónica a nivel global durante unos meses en el año, Ibiza. Estáis en el escenario Swedish House Mafia, Picton y tú, y te entregan el premio a mejor radiofonista europeo. Cuéntame. Tengo que respirar primero para decírtelo. Recuerdo que me invitó Félix Mangione de Blanco y Negro, me invitó a la gala de los DJ Awards en Ibiza. Para mí era como estar un pulpo en un garaje. Digo, ¿qué pinto yo aquí con Picton, con Albertino, con Swedish House Mafia, con toda esta gente? Cuando yo pensaba que se habían equivocado, que había una cámara oculta que me iba a filmar la broma que me estaban haciendo, pero cuando me dan el premio, la kriptonita, a mí me cambia la vida para siempre. Digo, yo tengo que estar agradecido a esta gente
que ha pensado que yo puedo ser el comunicador de la primera edición, además, de los DJ Awards. Me llamó Pascual, además, el creador de los DJ Awards. Fue increíble, fue una experiencia. Eso ahora, cuando sale en la mesa de trabajo de tu podcast, eso para mí es mi primer Ondas. Es como si me regalan un Ondas. Me llevan a Ibiza, al Pachá, todo era un sueño. Estoy en el cuartel general del baile a nivel mundial y como radiofonista me dan un premio. Yo muy agradecido, gracias a Dios. Es una puñetera locura. No lo agradeceré suficiente. Lo valoro muchísimo. Me han ocurrido tantas cosas al final en el mundo de la radio que sigo pensando muchas veces que soy un pequeño saltamontes o que tengo el síndrome del impostor. ¿Sentiste ahí que tu trabajo se volvía universal? No llegué ni a eso. Estaba acojonado. Estaba acojonado. Es decir, empiezan a nombrar gente y te nombran a ti y te dan un premio. Estaba acojonado. Es decir, yo esto no... ¿Estaba preparado para que me lo dieran? No. Era un sueño. Los sueños se construyen de pequeños detalles como este que estás contando, ¿no? Pero, claro, cuando tú oyes esos nombres y al final el último es el tuyo y el premio es para ti, dices... No sé si las empanadillas están en Móstoles con el niño la Mili o con Encarna. Pones una carga de... esto, ¿qué está pasando aquí, no? Y ahora, al decorar mi mesa de trabajo, digo... Hostia, yo estuve en los DJ Awards, estuve al principio, me dieron un premio como radiofonista... No se puede pedir más. Duro, creo que no puedo pedir más. Creo que el reconocimiento es muy grande a todo lo que he hecho, pero sigo sin tener claro si me lo merezco o no me lo merezco. Yo creo que Por eso sí. hablaba del síndrome del impostor, que es el peor síndrome, ¿no? Que estás haciendo cosas y no sabes realmente si mereces, si no mereces, qué está pasando aquí, qué dice la gente, pero la gente de verdad cree lo que está... A veces me ha pasado eso, la gente de verdad cree que este es el último pensamiento que te puede dar, ¿no? Un profesional, la gente está segura de lo que me está diciendo, y parece ser que venían cosas buenas y que siguen viniendo muchas cosas buenas, ¿no? Mira, quien te conocemos, Fernando, tú no vas a parar de crear nunca. Yo estoy convencido. Además tienes una facilidad y una magia que se la transmites a la gente que te queremos, que te respetamos como profesional, que es única. ¿Cuántas veces nos cruzamos en un pasillo, nos enganchamos 15 minutos y hemos creado el nombre de 4 fiestas que porque no las apuntamos, pero el día que las apuntemos... Con una facilidad brutal. Eso es el tema de la creatividad. ¿Cuál es la alquimia que produce eso? No tengo ni idea. ¿Qué es la alquimia que cambia el bronce por oro en un pasillo, en 10 segundos de hablar? Yo creo que parte de esa alquimia es la pasión que tenemos por lo que hacemos y que no hay cortapisa lo que estamos creando, diciendo, haciendo. Pensamos que tenemos la obligación. Quizás la clave, Duro, cuando hablamos tú y yo en los pasillos, es que no nos cortamos un pelo, decimos lo que sentimos. Oye, yo creo que podíamos hacer no sé qué. ¿Y por qué no? Si he hecho otras cosas, ¿por qué no voy a hacer esto? Entonces... Vas hablando y yo soy de los que piensa que en el cerebro tenemos aproximadamente, 88.000 millones de neuronas, ¿no? Alguna tiene que dar en el sitio. Coño, alguna tendrá que acertar, ¿no? 10, 12 no van a poder crear algo, aunque las 88 millones restantes no... 88.000 millones restantes no... Yo creo que las neuronas tienen que seguir trabajando y juntándose unas con otras, descargando energía. Ahora que los médicos hablan de que el corazón también tiene neuronas y que es capaz de tal. Por eso, pensar con la cabeza o con el corazón no se parecen, pero tienen que ver algo, ¿no? Porque neuronalmente el corazón también tiene ese chisporroteo, ¿no? Tú tienes que conservarlas porque para nosotros es súper bonito, te lo digo con la mano en el pecho, en el corazón. Es muy bonito cruzarse contigo por el pasillo y de repente una duda que tienes musical y que nadie más que tú puedes resolver, pues te la contamos, te lo decimos. Oye, Fer, ¿tú te acuerdas en tu época si pasaba esto, tal? Y hoy aquí en Donde está el After yo también quería hablar contigo de la ruta del bacalao, porque
quiero, sé que eres conocedor de todo lo que pasó, de ese ecosistema, de esa coincidencia en el tiempo con música, con artistas que sucedió en el Levante Español, en Valencia, pero quiero saber cómo viviste tú esto como DJ de radio, como prescriptor número 1 de música dance en España. ¿Cómo se vivió esto? ¿Cómo fue convivir con la Ruta del Bacalao? Fue una experiencia, yo creo que para mí valorativa, muy buena, pero yo tuve la gran suerte de que era el teniente de la radio. Y la ruta la viví siendo invitado para ver, por ejemplo, el templo con Chimo Bayo. Me invitó el mismo Chimo para verlo, que ahora sabes que somos súper amigos. Yo lo vi un poco desde fuera. Tuve la gran suerte de que no tuve que sumergirme para tener información de la Ruta del Bacalao en su esplendor. Y aquello fue, culturalmente, creo que ha sido uno de los grandes fenómenos de España. Todos los grandes fenómenos culturales, sociológicos, exceden por algún sitio, ¿no? La Ruta del Bacalao, sabes que la música de Bacalao de Valenciana no tenía nada que ver con lo que luego se convierte, que era más bien música blanca de guitarras, que luego se convierte en música electrónica para bailar. Yo creo que tuvo muchas partes buenas, tuvo un 75% de bueno y un 25% de que otros elementos irrumpieron en la Ruta del Bacalao para contaminar lo que era un fenómeno sociológico como pocos han existido. El Levante Español era una cantera de talentos y de música maravillosa, pero yo siempre he dicho, Duro, una cosa que nunca he dicho y te lo voy a decir a ti ahora. El problema que tuvo la Ruta del Bacalao es que no se puede estar una semana seguida 24 horas sobre 24, sobre 24, sobre 24, sobre 24, sobre 24. Eso no hay nadie que lo aguante, si no es por algunos elementos de esa caja de Pandora que hemos dicho que cuando se abre puede contaminar o puede enriquecer, ¿no? Eso fue la Ruta del Bacalao. Mucha cultura, mucha sabiduría, y a veces hablando con Chimo Bayo, hemos tenido muchas conversaciones con Chimo. Chimo es un tipo excelente como persona. Chimo es un tipo todo corazón. Chimo tiene una cosa que muy pocos artistas de esa época que han sobrevivido a todo el desgaste y tal. Chimo se para por la calle con todo el mundo y les cuenta historias. Y a veces tú vas con él por la calle en algún festival, en un Love the 90s. Chimo, que tenemos prisa, que tenemos que llegar. Y se para con la gente de la calle y le dice: ¿Y tú de dónde eres? Y le dice: hola, Chimo, ¿qué tal? ¿Qué haces? Chimo es así, se para con la gente de la calle, y eso no lo hace todo el mundo, ¿no? Chimo tiene cosas muy, muy buenas y ha sobrevivido con talento y con mano izquierda a todo lo ocurrido en esa época, que se lo podría haber llevado por delante y que no se lo llevó. Pero sí, se ha llevado mucha gente por delante que confundió la Ruta del Bacalao con la Ruta del Mantecao, que digo yo, ¿no? Que al final esos coches que iban a mucha velocidad, esa gente que iba con excesivos puntos de pimienta, pero yo me quedo que fue una explosión. Yo creo que la Ruta del Bacalao fue cultura. ¿Tú crees que fue el fenómeno de cultura de club que nosotros hemos exportado a Europa? ¿El mayor o mejor de lo que hemos hecho aquí en España? Yo creo que hemos exportado a Europa de la Ruta del Bacalao lo mejor de la ruta, pero no lo hemos exportado todo. Hemos llevado a Europa, Valencia, tal, las rutas, a la gente salía de fiesta y tal, pero no nos hemos llevado la parte mala que he dicho, nos hemos llevado la parte buena de que España estuvo a la cabeza de una fenomenología de Europa que ya hubieran soñado los alemanes, si es que no la tuvieron, que seguramente también la tuvieron ellos a su manera. Nos quedamos con lo bueno y sacamos lo bueno a pasear por Europa, porque también te voy a decir una cosa, a veces me da un poco de rabia cuando estamos hablando de la Ruta del Bacalao, que la gente solo saque la parte mala que tuvo, que también la tuvo, pero que tuvo mucha más buena, ¿no? En el sentido que estaba creando culturalmente un fenómeno, ¿no? Siempre nos quejamos, es que en España, fíjate, el vicio y tal. Tú conoces perfectamente Inglaterra, conoces perfectamente Alemania, y vicio no es que haya. Bueno, todo el que quieras, todo y más. Entonces, ¿por qué siempre nos empequeñecemos y por qué siempre decimos que nosotros somos los peores en todo? Tampoco es verdad. Eso no es verdad. Somos muy buenos haciendo muchas cosas, y mucha gente que ha venido, por ejemplo, yo me acuerdo que una vez estaba hablando con un periodista británico
que me estaba entrevistando para la MTV y no sé cómo fue al final, me decía, yo tengo un amigo que dice que España huele a vino y claro, cuando estaba con él decía, vamos a ver, chico, España huele a vino, pero si los amantes del fútbol de Londres estáis borrachos a las 4 de la tarde en un partido de fútbol del Liverpool, ¿qué me estás contando, tío? Si los bebedores de cerveza sois vosotros, que habéis inventado el beber cerveza a las 3 de la tarde y cerveza caliente, digo, no. Entonces te quiero decir que a veces hay que defender un poco el producto nuestro, porque creo que a veces no lo hemos sabido, no nos hemos sabido vender. También tenemos cosas buenas, sí, Duro, bueno, claro, que es muy importante. Sí, no, de hecho te voy a decir, somos el país de Europa donde se celebran más festivales de música electrónica, programados en 2025 y en este año 2026. En la actualidad, a día de hoy. ¿Qué opinas tú de artistas como Calvin Harris, David Guetta, que son los que mueven ahora a mayor número de clavers y de gente que va buscando diversión con la música electrónica? Artistas en toda la magnitud de lo que significa ser un artista de música pop. Manejan el mainstream por nadie. Saben llegar al personal. Guetta yo creo que ha sabido meterse en listas de radio como nadie, ha sido capaz de llevar la cultura de club a las masas para que la gente pueda cantar los estribillos de las canciones. Calvin Harris, yo no sé lo que están cobrando ahora, pero Calvin Harris a lo mejor está en 1 millón de euros. Y un poquito más. Un poquito más. Voy un poco atrasado, ¿no? ¿Son los gala de tu época? Sí. ¿Sí? ¿Es más importante ahora un disc-jockey que un artista? De la Vaya actualidad, pregunta. De la actualidad, yo creo que sí. Yo también. Un disc-jockey está por encima ahora de un artista, siempre que no pensemos que un fenómeno como Love the 90s, por ejemplo, que es un festival, es de la música de los 90, del sitio para ser feliz, pero con la filosofía de los 90. Los de ahora son disc-jockeys que marcan la pauta. Y no tenemos a Avicii, porque Avicii se quedó por el camino y tal. A mucha gente que son ahora mucho más importantes casi que un grupo musical. Hay disc-jockeys que llenan más que grupos de música. Un disc-jockey puede llenar más un estadio que los Rolling Stones. Es así. Oye, o igual, porque no estamos, fíjate qué ejemplo he puesto, los Rolling Stones. No estamos hablando de palabras mayores, pero ese Calvin Harris o David Guetta, yo creo que emulan perfectamente lo que estamos diciendo, ¿no? David Guetta este año está en 3 festivales aquí en Península, en 3 macrofestivales donde los 40 Dance es emisora oficial, y tiene vendidos 3 Stade de France en días consecutivos en Francia. Creo que la capacidad del Stade de France son 90.000 personas, 90 o 95. Hay sold out absoluto para ver a... ¡Qué barbaridad! Una auténtica barbaridad. Un Bernabéu, un Camp Nou... Sí. Bueno, sin duda ninguna, ¿no? Esa es la capacidad. ¿Tú crees que las canciones que hacía Gala envejecen mejor que las que están haciendo ahora, o envejecieron o están envejeciendo todavía porque existen y las escuchamos, que las que hace Calvin Harris, David Guetta? ¿Por qué duran más esas canciones? Porque ¿qué sucede? Sí, sucede algo duro, sucede algo que yo creo que te tengo que explicar. Esas canciones, por ejemplo, hablamos del tema de Gala, ¿no? Que un poco es el que ha reinado durante toda la... Ese tema forma parte de las emociones de la gente, de una gente que tiene entre 40 y 60 años y que forma parte de sus recuerdos, igual que tienen unas zapatillas que se compraron cuando eran jóvenes, un perfume, una película, las películas que están de moda, la serie Friends, por ejemplo, sería la gran serie noventera que todo el mundo quiere seguir viendo, o El Príncipe de Bel-Air, que todavía no ha muerto. No sé si ha muerto alguien de la serie, pero no lo sé. Te quiero decir que forma parte de los recuerdos y de las emociones de la gente, y eso es un plus. Es decir, hay gente que muere por esa canción, forma parte de su vida, y David Guetta tiene que hacer todavía ese recorrido. When Love Takes Over, por ejemplo, es una canción mainstream total, con Kelly de las Destiny Child, que tú la escuchas, es muy buena ahora, pero va a ser mejor dentro de 10 años. Qué importante, esto que acabas de decir. El recorrido, tiene que hacer el recorrido emocional de la gente que decía, cuando yo era joven, escuchaba David Guetta con When Love Takes Over y la bailaba. When Love Takes Over. O sea que me estás le diciendo falta recorrido todavía. Vale, o sea que las canciones tienen como un periodo, por así decirlo, de tiempo no muerto, pero como de stand-by,
y luego vuelven otra vez a recobrar fuerza. ¿Me estás diciendo eso? Están en el corazón de las personas y cuando... Yo siempre he dicho lo mismo, hay un sistema que tarda un tiempo en funcionar. Cuando tú escuchas un estribillo, el estribillo entra por el oído, el estribillo va bajando, se instala en la boca, empiezas a cantar. Well, updates over. La cantas muchas veces y te mete en la cabeza. Ya sabes que cuando un estribillo entra en la cabeza no te lo puedes quitar de encima de ninguna manera. Y cuando ese estribillo pasa de aquí al corazón, ya es una canción del recuerdo. Ya no la cantas con la boca ni la oyes con los oídos, sino que la oyes con esto. Ahí se produce el fenómeno. Esa es la canción, parte de las canciones de tu vida, porque ya están aquí. Y el recorrido es largo. Empieza siendo una canción que entra por aquí, que tú vas haciendo la digestión, pasa por aquí, cuerdas vocales y llega al corazón. Entonces, cuando eso se produzca con Guetta, es cuando, o con Guetta o con Calvin Harris, Summer. ¿A Summer qué le falta? Que la escuchemos dentro de 10 años más. 10 veranos. ¿Por qué? Porque tendrá 30 años ya la canción y dirás, claro, ahora ya es buena, pero va a ser más todavía porque cuando eras joven bailabas esa canción y dices, esta canción de mi vida, que yo cuando iba a Ibiza con 30 años, porque esa persona a lo mejor tendrá ya 40 y pico y será una persona adulta. Es curioso lo que te estoy diciendo ahora, pero es lo que siento, ¿no? Las canciones tienen que tener un tren de largo recorrido y luego al final acaban funcionando porque se instalan aquí, que es donde tienen que estar las canciones. Fer, nos podemos tirar hablando de música horas, tú y yo me lo estoy horas. pasando muy bien, ¿eh? ¿Estás a gusto? Muy a gusto. Quiero terminar la entrevista hablando de ti. Quiero terminar la entrevista hablando del regreso a los 40. Que tan feliz nos ha hecho a todos los locutores de los 40, de todos los productos, de Urban, de Dance, de Classic, de los 40, de nuestra emisora madre. Cuando te fuiste, ¿qué dejaste? Y cuando has vuelto, ¿qué has encontrado? Mira, punto primero. Muchísimas gracias por lo que me estás diciendo ahora. Recuerdo el primer día cuando volví a la casa y te voy a contar cómo fue mi vuelta. Me iré un poco al tiempo más pretérito, es decir, de unos meses atrás. Yo cuando entré por la puerta y pasé por el pasillo para hacer el primer turno, que todavía no sabía ni cómo funcionaban las máquinas, tuve que hacer un training de muchísimas horas para aprender cómo funcionaban las máquinas. La gente en los pasillos se puso al lado de la pared para dejarme pasar y me iban saludando todos, ¿no? Yo estaba muerto de miedo, estaba cagado. Digo, ¿qué pensará la gente de mí en la vuelta? ¿Qué dirán de mí? ¿Significo algo para ellos? ¿Se acuerdan de mí? Esa era la principal historia. Pero una vez me metí en el estudio y volví a estar en el ecosistema que yo sé trabajar. Había algo que me llamó la atención y te lo quería explicar a ti. Y lo quiero explicar con todo lujo de detalles, aunque voy a ser muy, muy cortito. Cuando yo estoy en una estación de tren y recibo una llamada telefónica, es Vicent Argudo, el jefe de musicales de esta casa, al que le tengo un cariño muy especial, igual que a Tony Sánchez, como tú sabes. Tú sabes la historia, pero ahora me toca contarla, ¿no? Vicent me dice, la primera frase me dice, hola Fernandisco, soy Vicent Argudo, el jefe de música del grupo Prisa. ¿Quieres volver a casa? Claro, yo estaba en la estación, yo me quedé pegado al suelo. No sabía si llorar, cagarme encima. Fue una sensación de apretado, de culo apretado, decir, hostia. La respuesta, tardé 3 segundos de silencio, sí. No te preocupes, estaremos en contacto, te llamo la próxima vez ya para que firmemos contratos y te vengas para acá. Eso fue. Me dijo algo más, Vicent, me dijo, Tony Sánchez y yo queremos que vuelvas a tu casa. Yo me quedé en silencio, no podía ni hablar. Y ya llevo 1 año y medio aquí. 1 año y medio ha pasado. ¿Estás feliz? Estoy muy feliz, pero es como si todo ese tiempo que he estado fuera hubiera estado aquí. No recuerdo el tiempo. Fíjate lo que te estoy diciendo ahora. La mente es selectiva como la madre que la parió. Selecciona solo lo bueno y deja lo malo aparcado. Yo no me acuerdo del tiempo que he estado fuera y he estado 20 años. Duro 2 décadas en las que el mundo se ha movido arriba, abajo, al centro, para adentro. No recuerdo nada, solo recuerdo que estoy en mi casa, que comunico con la gente que quiero comunicar, que me siento muy feliz de estar con gente como tú, en tu podcast, en tu trabajo,
y que yo no puedo pedir más. Es decir, yo solamente espero que los próximos años, que sean muchos de carrera, seguir aprendiendo y acabar en un escenario con muletas y que mis compañeros me saquen con la muleta y me digan: Fernandisco, uno de los tíos que estuvo aquí durante muchísimo tiempo y tal. Creo que es lo que yo quiero hacer, quiero sentir eso. Hasta que necesite la muleta, espero que pase un tiempo, pero me quiero retirar con las botas puestas, como el General Caster. Y ya está, no quiero pensar nada más, ¿no? Quiero disfrutar todo lo que estoy haciendo. Y el hecho de hacer contigo este podcast, Duro, sabes que es un honor para mí, que lo he disfrutado un montón porque sé que lo haces con mucho cariño. Y es, sobre todo, mi obsesión es haber aportado algo y que tú hayas pensado que yo podía participar en tu podcast porque podía aportar alguna cosa en la alquimia de la que hemos hablado, de convertir las ideas normales en algo superiores, ¿no? Con eso me conformo. Qué auténtico placer la charla que estamos teniendo en este tercer episodio de ¿Dónde está el After? Fer, muchísimas gracias. No lo he hecho nunca. La libreta, la libreta. Yo tengo una libreta donde escribo. Hace más. No, tranquilo. Llevo más de 12 años escribiendo cosas, ¿no? Y la vamos a abrir por el sitio donde sea, ¿no? Esta libreta dice cómo soy yo, qué pienso yo, qué me gusta a mí y mi unión con lo cósmico, ¿no? Porque a veces yo soy de los que piensa que más que yo le puedo ofrecer al cosmos, le pregunto al cosmos qué piensa el cosmos de mí. Y lo hago muchísimas veces. Lo voy a abrir por la página que sea. Por la página que sea. Por ejemplo. Es que son cosas que yo no sé cómo va a quedar esto, pero creo que os va a gustar. Cuando sea tu turno, no sientas lástima por nadie, así como nadie lo hizo contigo. Ve con todo y diles que se mantengan fuertes como tú lo hiciste. Mis respetos a las vueltas que da la vida. Y da muchas vueltas, ¿eh? La vida da muchísimas vueltas. Fernandisco, gracias por ponernos música desde hace tantísimos años. Gracias por volver a esta tu casa, los 40. Gracias a ti por darme cobijo. No dejes de ponernos música. Y muchas gracias por venir a ¿Dónde está el After? El After debe estar aquí, ¿no? Está aquí. Gracias, Duro, tío, gracias. Tío. Muchísimas gracias, un placer. Gracias a todo el equipo que está con nosotros.